Vamos a entrar con 2 lecciones, si nos da tiempo. Si no, solamente vemos esta que sigue, que habla sobre eventos futuros. Y son temas interesantes, apasionantes, bonitos, controvertidos, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces continuamos con la resurrección de los muertos. Hebreos capítulo 6, versículo 1, leemos otra vez, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Aquí al final dice, habla sobre la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces, estas doctrinas van de la mano sobre nuestra fe, sobre nuestro Señor Jesucristo, porque Hebreos 6:1, porque nosotros tenemos como piedra angular la idea, el concepto de que Jesucristo resucitó de los muertos, ¿sí? Cristo resucitó de los muertos. Sí, entonces, más adelante en la siguiente lección vamos a hablar acerca del tribunal de Cristo y de las recompensas y todo eso, que seremos todos, dice, recompensados conforme a nuestras obras, dice el apóstol Pablo. También veremos qué va a suceder con las personas que no obedecieron al Evangelio, que no obedecieron al Señor, y cuando se presenten delante del tribunal, del juicio del gran trono blanco. Y bueno, esta doctrina de la resurrección de los muertos es una doctrina que el pueblo judío la tenía muy, muy clara. De hecho, el Señor Jesucristo, discipulando a sus discípulos, no solamente a los 12, sino a todos sus discípulos, ellos tenían claro acerca de la resurrección de los muertos. Había sectas, por ejemplo, los saduceos, ellos no creían en la resurrección de los muertos. De hecho, ellos se burlaban de la resurrección de los muertos y le contaron una ocasión a Jesús una historia de un hombre, de una mujer que tuvo a todos sus hermanos como maridos. Entonces, sí se acuerdan de esa historia, ¿no? Que luego le dicen, ¿de quién en la resurrección? ¿De quién va a ser la mujer? Si todos los 7 hermanos la tuvieron, ¿no? Entonces, Jesús dejó muy claro sobre la importancia de la resurrección de los muertos. Cuando Lázaro resucita de los muertos, María le dice a Jesús, Señor, yo sé que Lázaro resucitará en el día postrero. O sea, María tenían doctrina, tenían enseñanza, conocían la palabra de Dios. Ahora, uno de los capítulos fundamentales sobre la resurrección de los muertos es 1 Corintios capítulo 15. Si usted quiere saber sobre la resurrección de los muertos, necesitan leer este capítulo. Porque en la iglesia, en Corinto y en muchas iglesias, en Tesalónica también, estaba la idea de que no habría resurrección de muertos. Y hay algunas sectas que ellos no creen en la resurrección de los muertos. De hecho, no creen en la resurrección de Cristo. No creen en la resurrección de Cristo, ¿sí? Pero bueno, poco a poco, en el transcurso de la lección, vamos a estar leyendo ¿cómo se llama? Todo este capítulo. Si tienen ahí la Biblia en 1 Corintios 15, veamos el último versículo, el versículo 58, que es con lo que cierra el apóstol Pablo, hablando sobre esta doctrina. Miren, mucha gente quiere conocimiento, quiere tener conocimiento, quiere saber Biblia. Mucha gente a veces quiere usar la Biblia para debatir, para argumentar, ¿sí? Y Pablo, el motivo de escribir este capítulo sobre la resurrección no es para debatir con aquellos que no creen, ¿sí? Por ejemplo, los testigos de Jehová no creen en la resurrección de Jesús. Entonces va a decir, ok, entonces vamos a aprender esto, porque cuando vengan y me toquen en la puerta, yo voy a estar preparado para decirles que nosotros sí creemos y que no.
O sea, esa no es la intención, debatir. Pero en el versículo 58 Pablo nos da el motivo de por qué él enseña sobre esto. Dice, así que hermanos míos, amados, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En otras palabras, Pablo les estaba diciendo, hermanos, puesto que vamos a resucitar, puesto que el Señor nos va a premiar, puesto que un día le vamos a rendir cuentas al Señor y estaremos en su tribunal, no se desanimen, sigan adelante, sigan creciendo, sigan trabajando por la obra de Dios, sigan ganando almas, sigan discipulando, sigan haciendo la obra de Dios, porque Dios les va a premiar todo su trabajo. Amén. Entonces, de eso se trata la resurrección de los muertos. Ahora, entremos a la lección. Dice, contrario a lo que algunos piensan, es sumamente importante conocer la verdad acerca de la doctrina de la resurrección de los muertos, pues esta es fundamento clave de nuestra fe, ya que está íntimamente ligada a la resurrección de Cristo. Si Él resucitó, nosotros también podemos esperar resurrección con Él. 1 Corintios 15, 20 al 22 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Diga conmigo, primicias. Primicias. Colosenses 1:16 dice que Jesucristo es el primogénito de entre los muertos. El primogénito de entre los muertos. Si uno dirá, oye, pero espérate, pues si en el Antiguo Testamento hay personas que murieron y resucitaron, en el Nuevo Testamento Lázaro resucitó, ¿cómo es que Jesús es el primogénito de los muertos? Jesús es las primicias, porque Él es el único que murió, resucitó y no ha vuelto a morir. Lázaro resucitó de los muertos, pero se murió. ¿Sí? Pero Cristo resucitó glorificado. ¿Sí? Cristo resucitó con la gloria, con un cuerpo glorificado. Dice aquí, primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Ok? En Adán dice, todos mueren. ¿Está bien? Dice, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces nosotros físicamente vamos a morir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos hijos de Adán. En Adán todos mueren. Si eres hijo de Adán, vas a morir. Pero si estás en Cristo Jesús, si estás con aquel que es la resurrección y la vida, y que dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, un día tú serás vivificado, tu cuerpo será resucitado para vivir eternamente en la presencia de Dios. Dice, además se nos advierte acerca de obviar la resurrección de los muertos, tal como dice 1 Corintios 15, 16 al 18. Dice así, dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. El apóstol Pablo dice, si vamos a creer el argumento de lo que dicen, de que no hay resurrección de muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, el sacrificio de Cristo en la cruz es en vano. Creer en Cristo es lo más tonto si Él no resucitó. ¿Sí? Y ¿sabes qué? Todos los que se murieron, todos tus parientes que creyeron en Jesús y se murieron, se perdieron. No tienen salvación y tú tampoco tienes salvación. O sea, si Cristo no resucitó, lo que sella nuestra salvación es el hecho de que Jesucristo venció la muerte. ¿Sí? Por eso estamos seguros de que nosotros somos perdonados y somos salvos. Porque miren, nosotros no tenemos una cruz con un crucifijo
y vemos a Cristo ahí clavado en esa cruz. ¿Por qué? Porque Él resucitó de los muertos. Nosotros no adoramos la muerte de Cristo. Nosotros celebramos la victoria de Cristo sobre la muerte. Y esa es la garantía de nuestra salvación. ¿Sí? O sea, Cristo murió y pagó, pero el Señor lo levantó de los muertos y selló nuestra salvación con la resurrección de Cristo de los muertos. ¿Sí? Ahora, razones por las que es importante estudiar esta doctrina. Vamos a ver 5 razones. La primera dice, la resurrección de Cristo es importante, dice, tanto así que forma parte de nuestra decisión de creer en Él para ser salvos. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y lo que dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cómo podemos decir que Cristo es el Señor si no resucitó de los muertos? ¿Cómo podemos decir? No es Cristo es el Señor, pero hay que ir a visitarlo allá al sepulcro en Jerusalén. Hay que llevarle flores. No. Cristo es el Señor porque venció la muerte, porque se sentó a la diestra del Padre. Amén. 2, dice, es la esperanza del cristiano. La resurrección, diga conmigo, es la esperanza del cristiano. El apóstol Pablo escribe, refiriéndose a la resurrección en Romanos 8:23, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Esta palabra, redención de nuestros cuerpos. Fuimos redimidos espiritualmente, nacimos de nuevo. Nuestra alma está siendo transformada por medio de la obra del Espíritu Santo en la santificación. Sin embargo, seguimos en la carne. ¿Y sabe qué? Nos guste o no, envejecemos, nos enfermamos. Un día moriremos, nos van a sepultar. ¿Sí? Dice Pablo, gemimos esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Finalmente, un día nuestros cuerpos serán redimidos, serán glorificados a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Número 3 dice, la resurrección es la meta de la vida cristiana. Es la meta de la vida cristiana. En Filipenses 3:11 el apóstol Pablo revela su meta como cristiano. Dice, llegar a la resurrección. ¿Lo quieren? Se lo leo rapidito. Filipenses 3:11. El apóstol Pablo dice en el versículo 10, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo dice, esa es mi meta, resucitar de los muertos. Resucitar de los muertos. Dice, quería vivir como alguien que hubiera resucitado de entre los muertos. Número 4 dice, es una verdad que inspira santidad. ¿Sí? Una verdad que inspira santidad. Si no hubiese resurrección, entonces no debería importarnos cómo vivir, ¿verdad? No hay salvación, no hay vida eterna, no hay futuro. Ahora sí, nos morimos, nos sepultan, se acaba ahí nuestra vida. Entonces dice Pablo en 1 Corintios 15:32, dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Para qué ayunar 21 días? Comamos y bebamos. Sube y baja, haz lo que quieras con tu vida. Total, no hay salvación. Total, no hay perdón de pecados. Total, no hay vida eterna. O sea, la resurrección de Jesús nos demuestra que sí hay una vida después de la muerte. Amén. 5 dice, si es una verdad que despierta al pecador. Todas las prédicas de los apóstoles registradas en el libro de los Hechos hablan sobre la resurrección de Cristo. Pablo incluyó este tema cuando predicó en Atenas a personas idólatras. En Atenas se dice que Pablo fracasó. Dicen que Pablo fracasó porque Pablo
tomó la sabiduría de los griegos, porque los griegos eran muy filósofos y tenían mucha sabiduría y les gustaba mucho debatir y todo eso. Y Pablo entró como en el rollo de ellos, ¿verdad? Y les habló de sus poetas y les habló de esto y del otro y que, miren, me encontré aquí un altar al Dios no desconocido, al Dios no conocido. Y por ahí empezó y les aventó un rollo. Y todos estaban muy atentos, muy atentos. Ah, mira qué padre está hablando, qué padre discurso. Que Pablo era una eminencia para hablar. Pero en el momento que Pablo les habló de Jesucristo y les dijo, pero Jesucristo resucitó al tercer día, en ese momento que dijo, Cristo resucitó de los muertos al tercer día, dijeron, ah, me estás bien loco, vámonos de aquí. Otro día te oímos, ahí nos vemos. Sí. Pablo, en todos sus mensajes, hablaba de la resurrección de los muertos. ¿Y sabe cómo lo comprobaba? Con señales y milagros. ¿Sí? Las señales y los milagros demuestran que Cristo resucitó. Cuando los apóstoles predicaban, cuando levantaron al cojo en la puerta del templo que se llama La Hermosa, los llevaron a un lugar público para que les explicara a la gente, les anunciaran qué fue lo que pasó. Y ellos dijeron, no, miren, ¿saben qué es lo que pasó? Que aquel que ustedes mataron y crucificaron, ¿se acuerdan? Hace unas cuantas semanas, al que crucificaron ahí públicamente y que todo el mundo lo vio clavado en esa cruz, ese fue el que resucitó de los muertos y él fue el que levantó este cojo que nació cojo de nacimiento. Ahora nació cojo de nacimiento, fíjense nomás, qué tremendo. Aleluya. Qué revelación. Es profundo eso. ¿Sí? Entonces ellos siempre decían, es Jesús el que sana a los enfermos, es Jesús el que resucitó a los muertos. Lo hizo Jesús porque Él está vivo, resucitó al tercer día. ¿Sí? Entonces, despierta al pecador. Cuando la gente dice, ¿realmente Cristo vive? ¿Realmente Cristo puede hacer estas cosas? ¿Realmente Cristo puede transformar una vida? ¿Realmente Cristo puede sanar mi cuerpo? ¿Por qué lo puede hacer? Lo puede hacer porque Él venció el pecado y la muerte y la enfermedad. ¿Sí? Por eso lo hace. Amén. Por eso estas son 5 razones importantes. Dice, esta doctrina ha encontrado mucha resistencia, tal como predijo el apóstol Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2:18. Leemos, dice, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Imagínate, viene un predicador o un maestro y te dice, no, eso de la resurrección de los muertos no existe, Cristo nunca resucitó. Entonces te saca de onda, ¿no? Ahora dice, la falsa enseñanza en cuanto a esta doctrina puede destruir la fe de los creyentes. Pablo argumentó sobre estos razonamientos también en 1 Corintios 15:12. Dice, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Pablo les decía también más adelante, en vano he padecido, en vano he sufrido persecuciones, en vano he sufrido palizas, en vano he ido a la cárcel, en vano. Si Cristo no resucitó, ¿para qué sufro? Mejor, como decía, comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces, es importante esta enseñanza. Dice, la resurrección es para todo ser humano. Entendemos que Cristo resucitó, pero importante saber es que esta resurrección es para todo ser humano. Dice, la resurrección se refiere a la constitución sobrenatural del cuerpo humano físico en un día futuro. No vamos a resucitar espiritualmente. Vamos a resucitar físicamente, con tu cuerpo. Di conmigo, con mi cuerpo. Con mi cuerpo. Este cuerpo. Uno dirán, pero ¿cómo? Viejito, así como me morí, así viejito, arrugadito. Si me moría a los 100 años, así todo pasita, así todo. ¿Sí? Me mocharon un brazo, así pirata, traía. ¿Sí? Así voy a resucitar. Pablo también lo explica en 1 Corintios capítulo 15.
que dice, siembras cuerpo animal y resucitas cuerpo espiritual. Pues dice Pablo, usa esta lógica. Checa la semilla. Dice, tú plantas una semilla. ¿Y qué es lo que sale? Sale un árbol, sale una planta y sale un fruto. No salen semillas o la misma semilla. Sale algo diferente. La semilla se transforma en otra cosa. ¿Sí? Lo mismo va a pasar. Siembran tu cuerpo natural, tu cuerpo carnal, lo siembran de una manera, pero cuando venga la resurrección de los muertos, tu cuerpo será transformado en algo glorificado, diferente. Eres tú, pero diferente. Es tu cuerpo, pero diferente. Glorificado. ¿Sí? Dice, ¿dónde me quedé? Dice, cuando Dios nos hizo, tenía todo diseñado de antemano. La universalidad. Estoy como el presidente. La universalidad, dice, para que vean lo que se siente, de la resurrección de los muertos, podemos leerla en 1 Corintios 15:22. En Adán, ¿qué dice? Todos mueren. Y esto es en toda la raza humana. Por lo tanto, todos serán vivificados. Unos vivificados para gloria y otros para vergüenza. En otras palabras, todos serán vivificados. Todos, diga conmigo, todos resucitarán de los muertos. Unos para gloria y otros para vergüenza. Unos para premiación y otros para castigo. ¿Sí? En Juan capítulo 5, vamos a leerlo, lo dice nuestro Señor Jesucristo. Juan 5, 28 al 30. Dice así, 28 al 30. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dice el 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Dice, según oigo, así hago, así juzgo, perdón, y mi juicio es justo, dice, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces dice acá que unos resucitarán para vida y otros para condenación. Okay. Ahora vamos a ver la resurrección de los creyentes, que es la que nos interesa, ¿verdad? ¿Sí? Dice la resurrección de los creyentes. En el momento de la resurrección, dice, será durante la segunda venida de Cristo, justo antes de ser arrebatados los creyentes que hayan quedado vivos. Primera de Tesalonicenses, es fascinante, todo esto es fascinante, fascinante. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, dice el apóstol Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. En otras palabras, los creyentes cuando morimos en el Señor, dormimos, descansamos, nuestro cuerpo es puesto en reposo, ¿sí? Morimos. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, me entristece la partida de un ser querido en Cristo, pero me entristezco con esperanza. Me duele la separación, porque siempre las separaciones duelen. Sin embargo, tengo la esperanza de que un día veré a mi familiar, un día veré a mi padre, un día veré a las personas que han partido y están en la presencia de Dios, descansando. ¿Sí? Y es lo que dice el apóstol Pablo, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él.
¿sí? Los que murieron en Cristo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que no todos, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos o no nos adelantaremos a los que durmieron, a los que murieron en el pasado. Dice el 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sí? Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Esa palabra es preciosa. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Donde quiera que se encuentren sus cuerpos, donde quiera las partículas que hayan quedado, las cenizas o donde hayan quedado sus cuerpos, los restos de sus cuerpos, se van a unir y de ahí el Señor va a crear un nuevo cuerpo glorificado. Dice, y los que estemos vivos en el momento en el que Cristo venga, dice, seremos arrebatados, seremos transformados en el instante experimentaremos muerte y resurrección. ¿Sí? Porque seremos transformados y dice, y seremos arrebatados y volaremos para encontrarnos con Jesús en las nubes. ¿No es maravilloso? Esa es la resurrección de los creyentes. Dice nuestro cuerpo será como el cuerpo del Señor Jesucristo al resucitar. Seremos semejantes a Él. Este cuerpo será levantado del mismo cuerpo humano en que nosotros vivimos. Vamos a leer 1 Corintios 15. ¿Están aprendiendo algo? ¿Sí? Ya me lo sabía. 1 Corintios 15, 35 al 38. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo es como una semilla, les decía hace un momento, que va a ser sepultada, y cuando Cristo venga, seremos transformados y Dios nos dará un nuevo cuerpo. Características del cuerpo resucitado. Es incorruptible. 1 Corintios 15, 42 dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que este cuerpo se corrompe, este cuerpo decae, este cuerpo es débil, nos enfermamos, pero nuestro cuerpo glorificado ya no va a padecer enfermedad, ¿sí? Ya no va a padecer males, ya no va a envejecer, ¿sí? Ya no va a pasar el tiempo sobre él, ¿sí? Ya no te va a doler la muela, nada de eso. O sea, será incorruptible, será glorificado, ¿sí? Será un cuerpo glorificado. Será un cuerpo en poder, será un cuerpo espiritual. Versículo 44, que estamos aquí cerquita, dice, se siembra cuerpo animal, o sea que es nuestro cuerpo físico, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿Cuál cuerpo tenemos ahorita? Animal, no es ofensa. Tenemos un cuerpo como el de los animales, un cuerpo animal, un cuerpo, pero cuando seamos resucitados tendremos un cuerpo espiritual. Será un cuerpo, en el número 6 dice será un cuerpo, en el 5, perdón, dice será celestial, será del cielo, será un cuerpo celestial. También dice en el 6 será inmortal, no
moriremos jamás. Y lo más interesante en el versículo 7, que será un cuerpo de carne y hueso. Ah, caray. Todo iba bonito, pero ¿cómo que de carne y hueso? Jesús, fíjese lo que hizo Jesús. Jesús, cuando Él resucitó, dice que Él se apareció con 2 discípulos, los caminantes de Emaús, que eran 2 discípulos suyos. Y dice que Él se unió a ellos y empezó a platicar con ellos, pero no lo reconocieron, porque su apariencia física, después de resucitado, cambió. ¿Sí? No lo reconocieron hasta que Jesús oró por los alimentos. Cuando Jesús bendice los alimentos, me imagino que están con los ojos cerrados y oyen a la oración del Señor. Y se quedan, ¿es el Señor? Pero cuando abren los ojos, Jesús había desaparecido de ellos. Estaban la primera vez que se le aparece Jesús a los discípulos, había 10 discípulos en el aposento alto, y Tomás no se encontraba ahí. Dice que lo vieron y lo tocaron. Después le platican a Tomás y le dice, Tomás, el Señor estuvo aquí con nosotros y lo vimos. Y Tomás dijo la frase famosa, si yo no, hasta no ver, no creer, ¿no? Esa frase famosa de Tomás. Si yo no meto mi mano en sus dedos, en sus llagas, en sus costados, yo no voy a creer lo que me digan. Una semana después, el Señor se apareció en medio del cuarto y le dice a Tomás, Tomás, ven acá, toma mi mano, mete tu mano aquí en mis manos, en mis llagas, mete tu mano aquí en mi costado. Y si no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, le pregunto a usted, ¿tenía Jesús un cuerpo o no tenía un cuerpo? Sí tenía un cuerpo, pero con una facultad de aparecer y desaparecer, con una facultad de transformar su apariencia. Después se les aparece en el lago, allá por Galilea. Y Jesús está a la orilla del lago cocinando, asando un pescado. ¿Sí? Entonces, con tu cuerpo glorificado vas a poder comer. La ventaja es que no vas a engordar. Gloria a Dios. ¿Sí? No tendrás que cuidarte de las calorías, las grasas y todo eso. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso? Un cuerpo que traspasa paredes, un cuerpo que se transporta a la velocidad de la luz, un cuerpo que es espiritual, es glorificado, es celestial, pero a la vez es de carne y hueso. Maravilloso. ¿Sí? Gloria a Dios. Veamos el siguiente, la resurrección de los impíos. Cristo dijo que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Verdad? Lo leímos hace rato. Los que hicieron lo malo, dice, irán a resurrección de condenación. ¿Quiénes son ellos? Los que no conocen al Señor. Los que no recibieron la palabra de Dios. Los que no recibieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los que rechazaron la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, esto obviamente vemos por ejemplo en Mateo y en Marcos también vemos cuando el Señor manda a los discípulos a predicar el evangelio, ¿verdad? Los manda a predicar el evangelio y entre las instrucciones que les da dice, sanen a los enfermos, echen fuera demonios y los dice, resucitad muertos, les dice a los discípulos, resucitad muertos. Hay un ministerio que su especialidad es resucitar muertos, ¿sí? En África. Hay tremendos ministerios, es increíbles. Y ellos tienen un curso que se llama ¿Cómo resucitar muertos? Un curso. Y dice, requisito número 1, encuéntrate un muerto. Tener un muerto. Y en grandes cruzadas se ven cómo la gente lleva los ataúdes de sus difuntos, ¿sí?
ataúdes y los dejan ahí en las plataformas, ¿sí? Y oran por los muertos y los muertos se levantan. ¿No es increíble? ¿Sí? Pero ¿sabe lo que va a pasar con esos muertos? Se van a volver a morir. Obviamente es una bomba, ¿no? Dice una bomba, ver un milagro de esa magnitud, un muerto resucitar. En nuestra familia vimos un caso así, una prima mía, que muchos la conocen, Aleida, ¿tú la conoces? Saldaña, ella murió siendo pequeña. Ella tuvo una complicación y se murió. Y en la colonia donde vivíamos nosotros, nuestra iglesia, había un pastor, el pastor Epitacio Pérez, un hombre de Dios, un hombre muy humilde, pero un hombre entregado al Señor, a la oración, y un hombre de mucha fe. Y lo llamaron para que él orara, ¿verdad? Obviamente pues para que pues trajera consuelo a la familia, pero él llegó orando por la niña para que Dios la resucitara. ¿Y sabe qué pasó? El Señor la resucitó, ¿sí? El Señor la resucitó. Entonces, en nuestra familia hemos visto casos de resurrección de muertos. Pero, y es como esos tipos de milagros es como un anuncio, es como un testimonio de que Dios tiene el poder de levantar, o sea, tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte, ¿sí? Y que Él puede traer el alma de la persona. Tantos casos, ¿no?, que hemos oído de gente que prácticamente han muerto, ¿no?, clínicamente, y que en la presencia de Dios les dice: no es tu tiempo, no es tu hora, tienes que regresar otra vez. Por ejemplo, el caso de un tío mío, que es el mayor de mis tíos, los Sánchez. De joven él tuvo un accidente y él es soldador y estaba desarmando unas estructuras arriba, y hubo una explosión y él se incendió su cuerpo y él cayó como de 4 o 5 pisos y cayó muerto. O sea, y dice que cuando él cayó, él sintió como pum, se desprendió su espíritu, y dice, y de repente dejó de sentir dolor. Dice, y llegó a un lugar donde había mucha paz y todo eso. Dice, y en ese lugar, dice, encontró a su mamá. Se encontró con su mamá. Dice que vio a su mamá y la vio, dice, joven, la vio hermosa. Dice, y cuando vio a él a su mamá, dice, él corrió a abrazarla. Dice, ella le sonrió, pero solamente le hizo una señal como, no, detente. Dice, y en eso, él regresa a su cuerpo y empieza a sentir los dolores, otra vez, de las quemaduras, ¿no?, de su cuerpo. Entonces, ahí nadie oró por él ni nada, fue algo soberano de Dios, ¿no?, que le dio la vida y le dio la oportunidad de seguir vivo, ¿verdad? Pero eso nos habla de la capacidad que tiene el Señor, sobre el poder que tiene Dios sobre la vida, que puede cortar la vida de una persona o puede prolongarle la vida conforme a su voluntad. Ahora, para terminar, tenemos 3 puntos ahí. El destino de los impíos que no creen en Jesús será el infierno. Dice, este es un lugar de tormento eterno. Y vamos a leer los versículos porque siempre este es un tema doloroso. A mí me duele hablar de estas cosas. Pensar, ¿cómo es que la gente pueda perderse, ¿no? ¿Cómo es que la gente pueda condenarse a una condenación eterna? En Mateo 16, 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora en Apocalipsis 20, versículo 10 al 14. Del 10 al 14 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El 11 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él,
de delante del cual huyeron el cielo y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. El 12 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Esos libros son los libros de los registros de sus obras, ¿sí? Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Vamos a suponer, llega una persona ante el trono de Dios en este juicio, llega la persona y dice, ok, está fulano de tal. Entonces, junto con él traen todos sus expedientes, todos los registros de sus obras. ¿Qué es lo que Dios va a juzgar? Sus pensamientos, sus palabras, sus intenciones, sus acciones, todo eso, ¿sí? Todo eso el Señor lo va a juzgar. Entonces, le presentan al Señor todos los cargos, le leen todos sus pecados ante el tribunal del Señor. Y luego está el otro libro, que es el más importante, que es el libro de la vida, ¿sí? Dice la Biblia que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Pero miren lo que dice. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Dice el 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Dice el 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Algunos dicen, bueno, es que el lago de fuego es solo para Satanás y sus ángeles. Sí. ¿Sí? Ese es el origen. Pero dice, el que no fue hallado escrito en el libro de la vida también fue lanzado. Y la muerte también fue lanzada. ¿Sí? Los sepulcros, todo fue lanzado. ¿Qué significa eso? Que a partir de ahí no habrá más muerte. Se cerró la muerte, no habrá más muerte. Una vez después del juicio, solamente quedan los redimidos, el Señor, los ángeles y toda la creación. Sin embargo, el que no se halló inscrito en el libro de la vida es lanzado al lago de fuego. ¿Sí? Dice el versículo 19, 20. Vamos a ver ahí también Apocalipsis 19, 20. Dice en el 19, 19, vamos a leer. Dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba en el caballo y contra su ejército. Aquí, en este caso, el que monta en el caballo es Jesucristo, y los que vienen con su ejército son los santos que vienen con Jesucristo, ¿sí? En su segunda venida. Dice el versículo 2, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Dice, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Okay? Número 2 dice, el momento de la resurrección de los impíos será al final del milenio. Apocalipsis 25 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Diga conmigo, ese soy yo. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. ¿Cuál es la segunda muerte? Que la primera muerte es la muerte física. ¿Sí? La primera muerte es la muerte física. La segunda muerte es ser lanzados al lago de fuego. Esa es la segunda muerte. Versículo 5. A ver, Apocalipsis 25, dije yo. 26. 20, yo estoy leyendo el 6, ¿verdad? Bueno, vamos a leer el 5. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Okay. Y lo dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces hay un periodo de 1000 años, pero la
dice en el 7, dice, cuando los 1000 años se cumplieron, Satanás será suelto de su prisión. Hay un periodo, eso no nos da tiempo para verlo, pero hay un periodo de 1000 años donde Satanás es atado, ¿sí? Y la vida sigue aquí seguirá aquí en la tierra, pero al terminar esos 1000 años que hay, se levanta una rebelión contra Dios y contra Cristo, que estará personalmente reinando en la tierra. Entonces se cumple o se cierra el episodio con el juicio del gran trono blanco. Y es cuando viene la resurrección de los impíos después de los 1000 años, después del milenio. Dice el número 3, dice, el cuerpo con el que resucitarán será un cuerpo eterno. Su único propósito será sufrir castigo eterno en el lago de fuego. Y aquí tenemos todos estos versículos que es importante que los leamos porque estamos tratando de un tema muy importante. Para mí es muy importante. Marcos capítulo 9, Marcos 9, versículo 43 al 48 dice, si tu hermano dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, porque mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. 45. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo, mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. 48, ¿verdad? Dice, y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo, mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Okay. Mateo capítulo 5, versículo 22. Mateo 5, 22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al fuego del infierno. En otras palabras, Jesús dijo, oísteis en el versículo 21 que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Había pecados que tenían ofrendas. O sea, en el antiguo pacto había pecados que con una ofrenda tus pecados eran perdonados. Tenías que presentar una ofrenda. Pero había otros pecados que no tenían perdón. No había perdón. Por ejemplo, el pecado del homicidio. Si alguien mataba a una persona, esa persona tenía que ser muerto, a menos que fuera accidental. Si la muerte fue accidental, entonces esa persona tenía que refugiarse en otra ciudad y quedar ahí por el resto de su vida, hasta que se muriera el sacerdote. Eso era la ley. Entonces, dice Jesús, oíste que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero dice el Señor, pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Y el que le diga necio y el que le diga fatuo, dice, estará expuesto al fuego del infierno. Entonces, y luego Mateo capítulo 10, versículo 28. Bueno, en el versículo 29 también. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mateo 10, 28. Mateo 10, 28. Dice, y no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Solo Dios. Sí, porque el juicio está dado a Dios. Y último versículo, Lucas 12, 5.
Lucas 12, 5 dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed, que es nuestro Dios. Amén. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Sí, bueno, eso lo podemos cortar. Sí. En 1 de Corintios 15, Pablo les dice a los corintios que algunos de ustedes van a resucitar con Cristo. ¿Tú crees que de alguna forma u otra ellos pensaban que ellos iban a resucitar en ese siglo? Sí, ellos tenían la idea, como la tenemos nosotros, de que nuestra generación, Cristo va a venir. Que probablemente cuando nosotros Ujú. no vamos a morir, vamos a ser Sí. arrebatados. Entonces nosotros en la actualidad, o sea, decimos, las señales se están cumpliendo, las profecías se están cumpliendo. Es posible que a nosotros nos toque ver la venida del Señor. Ahora, ellos también tenían las mismas señales: persecuciones, Nerón, la destrucción del templo, o sea, muchas señales. Entonces, ellos pensaban que la venida del Señor era inminente. A los tesalonicenses les habían dicho: no, a nosotros se nos pasó. O sea, Cristo ya vino y nosotros nos quedamos. Ya fue la resurrección. ¿Sí? Entonces, había esas dos. Bueno, la postura de que en cualquier momento Cristo va a venir. La postura de Cristo ya vino y nosotros nos quedamos y lo que estamos sufriendo es la tribulación. Y la otra postura era: no hay resurrección. ¿Sí? Entonces, Pablo aclara estas dos errores, ¿no?, que habían en ese tiempo.